Buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este espacio sobre temas jurídicos relacionados con mis estudios de la licenciatura en Derecho. Mi nombre, Noé Esaú Rodríguez Vadillo, con matrícula 22028137, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, o la UVEG. El nombre del módulo: Derecho Procesal Penal. Nombre del reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y la fecha de hoy, 7 de junio del 2024. Pues bueno, en el presente trabajo nos corresponde dar respuesta a tres planteamientos derivados de la lectura Revolución en el proceso penal latinoamericano: difusión de ideas legales desde la periferia, el cual deriva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, su autor, el doctor Máximo Langer. Pues bien, el trabajo consta de tres planteamientos a los que daremos respuesta. El primero es: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia penal se difundieron desde la periferia? Pues bien, en un principio el autor advierte que los modelos tradicionales sobre difusión de las leyes, de normas y políticas públicas ocurre desde el centro a la periferia. Es decir, que los países más desarrollados, debido a ciertas situaciones que llegan a enfrentar en determinado momento, difunden leyes y normas y políticas públicas a otros países llamados periféricos. Y estas situaciones atañen al resto de los países a su alrededor, por lo cual se da esta situación. Pues bien, debido a a la situación mencionada anteriormente, los países periféricos llegan a adoptar normas y políticas públicas que se adaptan a los estímulos externos que involucran a los países centrales. Asimismo, de acuerdo con los análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y el análisis de elección racional en el derecho internacional, se indica que los estados que fungen como centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas a otros estados periféricos mediante el uso de la fuerza, amenazas o cualquier incentivo, con tal de lograr avances de acuerdo con sus propios fines e intereses. En cuanto a los análisis neomarxistas, estos sostienen que la difusión de leyes o normas ocurre debido a las presiones ejercidas por el capital internacional a los distintos países, lo cual es derivado de la expansión del capitalismo a nivel mundial. Es decir, que se pone el capitalismo como un factor preponderante y principal para la difusión de leyes y la instauración de nuevas normas o reformas en diversos países. Pues bien, cabe aclarar que la mencionada difusión de las leyes o normas ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes o normas de los centrales. De igual forma, se estima que la difusión de las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales a otros, pues obedece a los intereses de las élites de dichos países. Lo anterior se debe a que los países centrales cuentan con más recursos, lo cual los coloca en la posición de poder dar el primer paso hacia cierta dirección o tomar ciertas determinaciones, lo cual implica que el resto de los países debe tomar el camino determinado por los centrales. Ahora bien, se ha hablado de que los países periféricos solamente fungen como meros receptores de las leyes emitidas por los centrales. Sin embargo, no siempre se da este caso. Y para ilustrar la premisa ya mencionada, el autor señala el modelo llamado difusión desde la periferia, en el cual los países periféricos llevan a cabo y cumplen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o incluso periféricos, con lo cual los países periféricos pasan a tomar relevancia en aspectos tanto sociales, culturales e históricos para fines de incentivar la adopción de nuevas leyes y políticas públicas dentro del mismo país, así como para influir en la difusión de las mismas a otros países centrales o periféricos. En dicho modelo intervienen distintos factores, tales como problemas sociales, políticos y shocks externos que afectan a la esfera tanto social como jurídica de los países periféricos, pero que a su vez atañen a los centrales, por lo cual es preciso instaurar leyes o reformas que sean funcionales de manera global.
En un contexto similar, también contribuyen factores tales como imposiciones, presiones e incentivos externos, así como la emulación de los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, lo cual facilita la difusión de leyes o normas desde países periféricos a aquellas regiones que no cuentan con países centrales, tales como son África, América Latina y Oriente Medio. Y bien, es preciso decir que el comprender este modelo de difusión es un factor preponderante para entender cómo funciona un mundo globalizado que enfrenta cambios constantes. Igual el autor señala tres maneras en las que se da la difusión desde la periferia, las cuales son horizontal, semi-horizontal y triangular. En el caso de las dos primeras, la difusión de las leyes, normas y políticas públicas se da desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países de condición similar, sin que exista la actuación trascendente o fundamental o principal de actores en países centrales. Por otro lado, en la difusión triangular, los actores en países periféricos fungen como autores intelectuales en la difusión. Ellos plantean las ideas. Sin embargo, en esta forma, los actores en países centrales juegan un papel fundamental en el proceso. Asimismo, en este caso, los actores en países periféricos establecen alianzas con los de países centrales al proponer las virtudes que puede tener una reforma y convencerlos de adoptarla. Con ello, los actores en países centrales traen su promoción, presión y recursos a otros países periféricos para fines de instaurar y llevar a cabo avances en las reformas. Siguiente punto, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Pues bien, en relación con los códigos inquisitivos, el proceso penal fue dividido en dos fases principales, las cuales son la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento y determinación de la pena o sentencia. Pues bien, las fases previamente mencionadas eran escritas en su mayoría, o bien principalmente escritas. Este proceso tuvo como base y sustento principal el expediente que era compilado por la policía y el juez de instrucción. En dicho expediente se documentaba toda la actividad procesal desde que comenzaba el proceso, incluyendo las pruebas, las cuales pueden ser confesionales, testimoniales, periciales o documentales, las cuales eran evaluadas por el juez en la etapa de juzgamiento. Asimismo, en los códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar, por lo cual el juez desempeñaba dos roles durante esta etapa, el rol de investigar y el de juzgar. El autor señala también que la naturaleza de esta etapa era muy inquisitiva. ¿Por qué era inquisitiva? Pues porque era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, pero eso se determinaba por el juzgador. De igual forma, los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase, por lo que no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o no tenía derecho a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Sumado a ello, la prisión preventiva era de carácter obligatorio, salvo limitadas excepciones. O sea que no importaba el delito que cometieras, se te tenía que aplicar prisión preventiva obligatoriamente. En este mismo contexto no había discrecionalidad fiscal. Pues bueno, la discrecionalidad fiscal hace referencia a que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, deben iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito cometido o las características del imputado. Y tal como se ha mencionado, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y la de juzgamiento. Y en este caso, la fase de juzgamiento curiosamente era de naturaleza más acusatoria. ¿Por qué? Porque en cierto número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular la acusación contra el imputado. Y este último y su defensor podían de igual manera acceder al expediente y requerir la recolección de pruebas en esta misma fase. En cuanto a la fase de juzgamiento, pues bueno, si era de naturaleza inquisitiva también porque era predominantemente escrita y secreta para la ciudadanía, por lo que no incluía un jurado ni un juicio oral como ahora se hace. Y aunado a ello, el juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba
recogidos en el expediente que había sido recolectado de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. Y bien, con respecto a los códigos acusatorios, pues han cambiado su forma. ¿Por qué? Porque se distinguen por la instauración de un juicio oral y público, se otorgan más derechos al imputado durante la investigación preliminar, tales como conocer los hechos por los que se le imputa, el derecho a la defensa, derecho contra la autoincriminación, el derecho de conocer los elementos de prueba en su contra antes de declarar, derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, derecho a consultar con su abogado antes de declarar, el derecho a un defensor de oficio y el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. Pues bien, se propuso poner un fiscal a cargo de la investigación preliminar con respecto de delitos menores. Y de igual forma se propuso en dichos códigos prohibir que la policía tomara la declaración del sospechoso y solamente dictar prisión preventiva para evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, pero solo era en determinados delitos, más no en todos, tal como se hacía en los códigos acusatorios, perdón, en los códigos inquisitivos. Y bien, el rol dual que jugaba el juez en la investigación preliminar fue suprimido ya que se puso al fiscal a cargo de la investigación preliminar y el rol del juez solamente se limitó a la toma de decisiones interlocutorias durante dicha fase, ya que el hecho de que el juez desempeñara dos roles iba contra el debido proceso. ¿Por qué iba contra el debido proceso? Porque afectaba la calidad de las investigaciones y su misma imparcialidad. El rol que desempeñaba el fiscal pues se concibió como el de un oficial imparcial que tiene la labor de buscar igualmente elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo, permitir a la defensa la examinación de las actuaciones salvo que su publicidad entorpeciera el descubrimiento de la verdad. El fiscal también estaba obligado a llevar a cabo los medios de prueba propuestos por la defensa que fueran pertinentes y útiles. Pues bien, último punto, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Pues bueno, la influencia como tal no surgió del todo meramente en el exterior. La misma siguió desde la instauración del Código Procesal Penal del año 1991 en Argentina, el cual incorporó ideas y preceptos del denominado Proyecto 86, el cual fue un proyecto para un Código Procesal Penal para Argentina y fue elaborado por el jurista Julio Mayer. En dicho código, bueno, pues posteriormente sirvió para la base, como base, perdón, para la elaboración del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, el cual fue presentado en Brasil en el año 1988 y aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Pues bueno, el trabajo de Julio Mayer fue notable, bueno, pues sobre todo su trabajo en el Proyecto 86, tanto que influyó en la esfera política y jurídica de Guatemala. ¿Por qué? Porque el mismo Mayer fue invitado a Guatemala por el presidente de la Suprema Corte de aquel país para redactar un nuevo código procesal penal de carácter acusatorio e incentivar reformas al sistema de justicia de dicho país, porque recordemos que Guatemala tuvo regímenes militares y los códigos procesales penales y sus códigos penales eran de carácter totalmente inquisitivo. Pues bien, Julio Mayer, para realizar dicho trabajo, se asistió de su conacional, el también jurista Alberto Binder, ¿verdad? Pues Binder, el mismo Binder, juega un papel trascendental en este contexto al ser una figura importante en la revolución del sistema penal en América Latina. Pues bien, uno de los actores internacionales que tuvo una notable influencia fue la USAID, también llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés, la cual fungió como una alianza para alentar el desarrollo económico y reducir el riesgo de que grupos comunistas y de izquierda tomaran el poder en países en desarrollo. Pues bien, aquí cabe aclarar que dicha agencia se fundó en 1961, en pleno contexto de la Guerra Fría, en pleno desarrollo de la Guerra Fría, y fue fundada por John F. Kennedy para los fines ya mencionados. Y bien, dicha agencia fungió también como un ente regulador en América Latina al emitir programas relativos a reformas legales durante los años 60, perdón, y 70, los cuales fueron posteriormente calificados de etnocentristas e imperialistas. ¿Por qué se les daba ese calificativo a los programas?
porque tenía la intención de implementar el modelo de justicia estadounidense sobre las distintas regiones de Latinoamérica, por lo cual dichos programas fueron cancelados. Después resurgieron en la época de los 80 y en esa época la USAID realizó labores para solventar y mitigar los conflictos surgidos por las guerrillas en El Salvador, los cuales habían dejado numerosas víctimas, razón por la cual fue necesario tomar pues la determinación de emitir nuevos programas para mejorar los sistemas judiciales de Latinoamérica, pero esta vez bajo los términos que establecieran los países de dicha región, ya que se quiso evitar a toda costa implementar los modelos estadounidenses. Pues bien, el trabajo realizado por Mayer y Binder fue tan notable y destacado que captó la atención de la USA, por lo cual fueron invitados a colaborar con dicha agencia a mediados de los 80. Tanto Mayer como Binder advirtieron que los programas llevados a cabo por la USAID, a pesar de proponer y proveer soluciones para los sistemas penales latinoamericanos, tenían una deficiencia sustancial, la cual era el uso de los modelos procesales penales inquisitivos, por lo cual los ya citados juristas, en colaboración con los funcionarios de la USAID, se enfocaron en reemplazar los códigos procesales penales inquisitivos por códigos de carácter totalmente acusatorio. Pues bueno, es hora de cerrar este trabajo y como cerraremos, pues omitiendo una opinión, indicando la relación entre el texto elaborado por Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Pues bien, concluimos en que la relación que existe entre el trabajo elaborado por el doctor Máximo Langer y la reforma mexicana en cuanto a seguridad pública y justicia penal, pues me radica en la forma en que se llevaron a cabo pues, las reformas constitucionales en cuanto a seguridad pública y justicia penal, y las cuales fueron realizadas dentro de un mismo bloque. Es decir, que se realizaron en América Latina sin la necesidad de la intervención de países centrales, tales como Estados Unidos de América, Canadá o el Reino Unido, ya que se asevera bajo este contexto que el nuevo modelo de juicios orales es idéntico al modelo del sistema anglosajón, pues lo cual no es del todo acertado, ya que desde un principio el sistema penal nacional o incluso el sistema penal latinoamericano buscó establecer sus propios términos en vez de adoptar y emular tal cual el modelo y las formas del sistema estadounidense o anglosajón. Pues asimismo se hace un claro énfasis en el respeto a la garantía y la garantía misma de los derechos humanos, ya que se tiene como un principio relevante la presunción de inocencia y hacer del conocimiento de sus derechos al imputado para que éste tenga margen para ejercer su defensa y evitar ser víctima de acciones arbitrarias por parte de las autoridades. Un aspecto muy importante es que, bueno, es preciso mencionar que mediante el sistema penal acusatorio se garantiza una impartición de justicia más pronta y eficiente, con lo cual se optimizan los recursos económicos y procesales, y esto representa una gran ventaja en las reformas y en el desarrollo del sistema de justicia de nuestro país y de Latinoamérica. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte. Fue un gusto compartir esta información con ustedes. No se olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta pronto y que tengan un buen día.